Shalom, mis apreciados talmidines que hacemos vida estudiantil en esta comunidad Chagareora. Soy Tony Joseph Adera y les voy a entregar en este momento mis interpretaciones de la Parashá Koraj. Parashá que estamos estudiando en esta semana y que yo te recomiendo que no las tomes al pie de la letra. Compáralas con tus propias interpretaciones, discútelas con familiares o con ese compañero que siempre te acompaña a estudiar. O simplemente mándame tus inquietudes por el directo, que yo te la responderé a su debido tiempo, pero la idea es que las contrastes, la idea es que no traigas entero lo que te voy a decir en este momento, porque quiero que tomes en cuenta que todos somos estudiantes y simplemente son mis interpretaciones y las estoy compartiendo contigo. Entonces, lo que quiero arrancar todo este tema de Koraj, que es sumamente largo y tiene muchas ventanas de sabiduría y de correcciones en la vida diaria, muchas aplicaciones. Es como quien dice una app dentro de otra app, o muchas app dentro de una app. Entonces, quiero tratar lo más lineal que pueda, lo más rapidito que pueda, para no ocupar tanto tiempo, que yo sé que se vuelve tedioso. Un audio de 30 minutos ya hoy en día no se usa. Los audios hoy en día son de 10, 15 minutos. Y bueno, entonces, estudiando el Talmud me topé con una afirmación impactante que dice que el 99% de las muertes en el mundo son causadas por el mal de ojo. Y no se trata de una simple superstición de la abuela o de mamá o de los viejos de antes que temían que las personas con tales ojos tienen mal de ojo y todo aquello, ¿no? Y usaban hasta contras y cosas que le ponen a los niños para evitar el mal de ojo cuando van a la escuela y cosas así. Pero no se trata de una superstición de la abuela, sino porque el mal de ojo es una fuerza destructiva, es una fuerza sutil, es una fuerza omnipresente según las enseñanzas de Talmud. Pero, ¿qué demonios es exactamente el mal de ojo? La explicación nos lleva al mismísimo Génesis, a la historia de Adán y Eva y la serpiente. Entonces, a primera vista, la escritura no lo revela directamente, pero el Zohar y el Talmud profundizan en el significado oculto porque ambos libros dan el aspecto energético de esa historia. Entonces, para no profundizar mucho en energías y cosas de eso, voy a hablarle de los personajes, pero cada personaje representa una energía diferente. Entonces, la serpiente, ¿ok? Que representa el deseo de recibir el ego y esas cosas del lado izquierdo, estaba celosa, pues, porque no podía copular con Eva y no podía tenerla como esposa. Entonces, representó como quien dice la encarnación original y primaria del mal de ojo. Era una serpiente que sentía envidia, pero era una serpiente parlante, ergida, que interactuó normalmente con Adán. ¿Okay? Podría ser como una persona, puede ser una energía, o el Talmud y el Zohar lo reflejan como una energía, porque él se encontraba con Adán y según la interpretación, esos encuentros con Adán despertaron la muerte en el mundo. Y aquí viene la parte que es crucial. El mal de ojo no se limita solamente a desearle activamente el mal a alguien, va mucho más allá, ¿ok? Va mucho más allá porque puede ser inclusive un pensamiento fugaz. Puede ser una pizca de envidia, puede ser un poquitico de resentimiento por algo que otro posee y puede ser la manifestación de esta fuerza. Y no se trata solo del perpetrador, sino del poder destructivo que inherente al sentimiento mismo que se está proyectando o irradiando, porque los sentimientos se irradian. Muchas veces tú llegas a un sitio y te pones de mal humor. O llegas a un sitio y tú ya presientes y percibes que hubo una pelea, porque el ambiente está como pesado. Porque los pensamientos y las emociones se irradian. Entonces, esta analogía, es interesante y yo lo comparo mucho, el mal de ojo lo comparo con el rayo láser, ¿ok? O con una lupa que todos de niños jugamos con la lupa a quemar papel. A menos yo lo hice muchísimo. Entonces, la lupa te concentra los rayos del sol para generar fuego y quemar el papel. Y ese fuego, esa energía concentrada impacta a la persona que es objeto de la envidia, porque la analogía es igual. Y puede incluso provocar su muerte, aunque sea indirectamente, a través de circunstancias aparentemente que no se relacionan, la persona puede obtener la muerte. Y estos autores del Talmud y el Zohar
para hacérselo cuento, para no hablarle de uno o del otro, profundizan en el ejemplo de Cora. Que Cora solo buscaba un poco de reconocimiento, un poquitico nada más. Él quería que lo reconocieran, él quería que valoraran su trabajo. ¿Ok? Y era un deseo terrible esto, porque todos lo sentimos, todos nos gusta que nos valoren. Pero, y quizás no era un deseo terrible, pero esa pequeña abertura, esa necesidad insatisfecha lo convirtió en blanco del mal de ojo. Incluso dentro de una familia, el simple deseo de tener algo que otro tiene, ok, yo deseo el celular que tiene mi hermano o la computadora que tiene el vecino, esto puede ser suficiente para desencadenar, perdón, este proceso destructivo. No se trata necesariamente de querer que el otro pierda, sino del poder del deseo no satisfecho. Entonces, la diferencia crucial radica en la falta de beneficio directo para el perpetrador. Cuando robas algo, al menos obtienes un objeto tangible, aunque sea efímero, pues vas a tener algo, te robaste algo, hay un algo que tú tienes. Entonces, pero con el mal de ojo es diferente, porque el que perpetra el mal de ojo solo experimenta el deseo, experimenta la envidia. El que lanza el mal de ojo experimenta estas cosas, mientras que la víctima es la que sufre las consecuencias. Y es una forma de robo. Oye, no, o sea, el sentir envidia es una forma de robo aún más perversa, porque desear lo que el otro tiene no genera ningún tipo de ganancia material, porque es solo deseo, pero sí genera la satisfacción, si es que se puede llamar así, de ver al otro afectado. Entonces, mira, les presento esta visión del mal de ojo que va más allá de la superstición. Y quiero que lo tomen y lo interpreten y vuelvan a revisar la porción donde habla de mal de ojo en esta parashá, exacto, de Korah, y lo interpreten con tus propias palabras, pero como una fuerza real alimentada por la envidia y el deseo capaz de causar un daño profundo e incluso la muerte. Y recuérdate que cuando tú deseas algo del vecino, eso es mal de ojo. ¿Ok? No es solo un deseo malicioso dirigido a un enemigo, no. Sino una energía destructiva que reside en nuestros pensamientos y sentimientos más íntimos. Es una advertencia sobre el poder de la envidia y la importancia de controlar nuestros propios deseos para evitar convertirnos sin quererlo en perpetradores de mal de ojo. ¿Ok? Y bueno, continuamos la historia de Korah, contada en la Torah, en esta porción. Es una de esas narraciones que te dejan pensando, porque a primera vista parece ser una historia de rebelión, de ambición desmedida, pero si profundizamos un poco más podemos encontrar valiosas lecciones aplicables a nuestra vida diaria. Una de las ideas centrales que se desprende de la historia de Korah, según el Zohar y la mística hebrea, es la diferencia entre recibir y dar. ¿Ok? El texto del Zohar sobre todo menciona la palabra Vayikaj, que se traduce como tomó o recibió. Se nos dice que Korah era una persona que solo deseaba recibir, se movía por el deseo de recibir, y que esta actitud lo llevó a resultados negativos. Y fíjense, vamos a internalizar eso nosotros mismos. ¿Quién no siente deseo de recibir un premio, deseo de recibir más dinero, deseo de recibir más materiales, deseos de que te quieran? ¿Ok? Más que deseos de dar. Y bueno, y esto es una lección, ¿no? Vaya lección. ¿Cuántas veces nos encontramos en la vida enfocados únicamente en lo que deseamos obtener, en lugar de ponernos a aportar, en lugar de ver qué podemos aportar? Entonces piénsalo. Cuando solo buscamos recibir, ya sea aprobación, recibir reconocimiento, que son cosas simples, ¿ok? O bienes materiales, nos estamos poniendo en una posición de carencia porque deseamos algo que no tenemos y estamos pidiendo a partir de lo que no tenemos. Por eso es que no da resultado, porque estoy pidiendo a partir desde una posición de carencia, de un no tener lo que deseo y que otra persona tiene. Entonces estamos dependiendo de factores externos para sentirnos completos, y eso a la larga nos lleva a la insatisfacción. Es como un pozo sin fondo que nunca se llena. Entonces, esta parashá nos enseña que la verdadera felicidad reside en el dar,
y en el compartir. Y dar y recibir se convierte en compartir. Y cuando compartimos nos conectamos con nuestra esencia divina y nos expandimos y sentimos una profunda satisfacción. Y no se trata de dar solo, de compartir solo cosas materiales, sino también nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro amor, nuestra compasión. Ok, dar un consejo, compartir una conversación con un amigo, escucharlo y ser escuchado. Ayudar a alguien que lo necesite y que esa persona te ayude también a ti. Todas esas son formas de compartir. Porque pónganse a pensar, ¿qué es mejor, ir al cine acompañado o ir al cine solo? A mí me gusta ir acompañado para poder conversar, compartir, comer con esa persona y discutir la película que acabamos de ver. Entonces la historia de Korah también nos advierte sobre los peligros de perseguir lo que no nos pertenece. Korah ambicionaba ser sacerdote. El Cohen Gadol quería ser el Cohen Gadol, un puesto que no le correspondía. Y el resultado, por supuesto, que fue desastroso. Perdió lo que tenía y no consiguió lo que quería. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la envidia, por la ambición, deseando lo que otros tienen? En lugar de enfocarnos en nuestros propios dones, en nuestros propios talentos, nos consumimos por una frustración que solamente nosotros construimos. Y bueno, otro aspecto interesante de la historia de Korah es su conexión con la tribu de Rubén. Se dice que estaban acampados uno al lado del otro, lo que nos recuerda la importancia de las compañías que elegimos. Rodearnos de personas negativas, rodearnos de personas envidiosas, criticonas, puede influir en nuestra propia actitud y llevarnos por caminos equivocados. Ojo con eso porque son cosas que hacemos sin darnos cuenta. Entonces, la Torah aquí menciona que Korah inició una discusión entre la columna derecha, que sería la parte masculina de la vida, y la columna izquierda, que sería la parte femenina. Y eso lo dice el Zohar. Entonces, la parte izquierda está marcado por la ira y la furia, porque el inicio de la discusión entre las columnas derecha y la izquierda marcada por la ira y la furia, y esto se compara, por supuesto, con las discusiones que aparecen entre Shammai y Hillel, pero con una diferencia que es clave. Las discusiones de Shammai y Hillel terminan en paz porque resolvían con amor y una guía divina. ¿Y qué nos enseña esto? Que el diálogo y la búsqueda de la verdad son importantes, pero siempre deben estar acompañados de respeto, humildad y una actitud que sea constructiva. No una actitud para destruir, no una actitud para ganar, sino una actitud para construir. Además, la historia de Korah también nos invita a la autorreflexión, porque Moshe, a pesar de ser el líder más espiritual del mundo, se preocupa por si había alguna negatividad en él que hubiera permitido la rebelión de Korah. Y qué humildad, ¿no? Si Moshe se cuestionaba a sí mismo, ¿cuánto más, si él hacía esto, cuánto más debemos hacerlo nosotros? Porque debemos esforzarnos constantemente por identificar nuestros puntos ciegos, nuestros puntos débiles, esas energías negativas, esas rabietas que se nos provocan a veces instantáneamente, ese mal humor, ese deseo de hablar mal de los demás, o sea, no podemos hablar con una persona porque estamos hablando de otras personas, mal de los demás. Ok, y mira, tenemos que transformar nuestros rasgos negativos y crecer como persona. Si lo hizo Moshe, que era un profeta, no lo tenemos que hacer nosotros. Ok, porque la mística nos ofrece herramientas y la Torah nos ofrece herramientas para este propósito, como el estudio, la meditación, la oración. Entonces la historia también habla de cómo Hashem estaba dispuesto a destruir a toda la nación de Israel debido a las acciones de una persona, de una sola persona. Iba a destruir a toda la nación debido a las acciones de Korah. Sin embargo, fíjense que Moshe y Aarón intercedieron en nombre de ese pueblo que estaba como que amotinado. Y demuestra la importancia de la compasión y demuestra la importancia también de sentir empatía, inclusive empatía con las personas que quieren hacerte mal.
Porque a veces es fácil juzgar y condenar a los demás, pero debemos recordar que todos somos seres humanos imperfectos que estamos luchando por mejorar. Entonces la oración, tiene el poder de eliminar nuestros rasgos negativos y egoístas. Ojo, la oración entendida desde el marco hebreo, desde el marco israelita. No la oración donde voy a repetir palabras sin sentido una y otra vez. Es hablar, orar, oratoria, hablar. Que mis palabras, todas las palabras que yo pronuncie, ¿ok? Todas esas palabras que yo pronuncio, perdón, tienen el poder de eliminar nuestros rasgos negativos y egoístas. Y podemos iniciar ahí, transformando nuestra oratoria, transformando las cosas que decimos, teniendo mucho cuidado, siendo muy cuidadosos con las cosas que decimos. Pero para que esas cosas que decimos sean efectivas, debemos practicarlas con humildad, con un sentido de pobreza espiritual. Debemos reconocer nuestras limitaciones y abrir nuestro corazón a la guía divina. Y bueno, finalmente, la historia de Coras nos presenta la importancia de mantenerlos lejos, alejados de la negatividad. Cuando algo o alguien nos hace sentir incómodos, ¿ok? Es posible que estemos percibiendo una fuente de negatividad. Muchas veces nosotros sentimos la negatividad en las personas, pero no le hacemos caso. Entonces debemos confiar en nuestra intuición, distanciarnos de aquello que nos restan energía, esa persona que te saluda. Tú estabas bien, estabas caminando por la calle, te encontraste un amigo, un pana, como decimos aquí en Venezuela. Comienzas a conversar con él. Entonces cuando te fuiste pesaroso, como de mal humor, como que estoy fastidiado. Te chuparon energía. ¿Me entiendes? Porque esa persona es una fuente de negatividad y la fuente de negatividad chupa energía positiva. Entonces, bueno, también se habla de un terremoto que ocurre en la historia de Cora, que también tiene un significado simbólico espectacular, ¿ok? Y bueno, pero vamos a ver eso en el próximo audio porque ya nos tomamos 17 minutos, exageré un poquito, era hasta 15 minutos que le iba a dejar. Entonces tranco aquí y seguimos en el otro audio.